De este modo había transcurrido la vida de Iván Ilich desde que se casó. Ya era un viejo fiscal que había renunciado a varios traslados en espera de una plaza mejor, cuando un desagradable incidente alteró por completo el sosiego de su vida. Iván Ilich esperaba ser nombrado presidente del tribunal en una ciudad universitaria, pero Gope se le adelantó y obtuvo la vacante. Iván Ilich se picó, empezó a protestar y riñó con Gope y con sus inmediatos superiores. Desde entonces comenzaron a tratarle con frialdad y en el siguiente nombramiento también lo postergaron. Corría el año 1880, el más penoso de toda su vida. Fue este año cuando resultó que su sueldo no le bastaba para vivir. Por otra parte, todos lo olvidaron, y lo que a él le parecía en lo tocante a su persona, una injusticia palmaria y cruel, era considerado por los demás como un asunto perfectamente normal. Ni siquiera su padre se creyó obligado a ayudarle. Iván Ilich se dio cuenta de que todos le habían abandonado, considerando que su situación, con un sueldo de 3.500 rublos, era de lo más normal e incluso envidiable. Consciente de las injusticias que le habían hecho, con la eterna carcoma de su mujer y con las deudas que había contraído al llevar un tren de vida superior a sus posibilidades, solo él sabía que su situación distaba mucho de ser normal. Al fin de reducir gastos, durante el verano se tomó un descanso y se fue con su mujer a la aldea, a pasar allí la canícula, en casa de su cuñado. Allí, apartado de sus ocupaciones, por primera vez Iván Ilich sintió una tristeza insoportable, además de hastío, y se dijo que no era posible seguir viviendo de aquel modo y que debía tomar algunas medidas radicales. Después de una noche de insomnio que se pasó yendo y viniendo por la terraza, Iván Ilich decidió ir a San Petersburgo y solicitar que lo pasaran a otro ministerio a fin de dar una lección a aquellos que no supieron apreciar lo que él valía. Al día siguiente, a pesar de todas las exhortaciones de su esposa y de su cuñado, se puso en marcha. Iba con un objetivo: solicitar un cargo de 5.000 rublos de sueldo. Ya no tenía pretensiones en cuanto a ministerio, dirección o género de actividad. Lo que él necesitaba era un destino. Un destino con 5.000. Lo mismo daba que fuera en la administración en bancos, en ferrocarriles, en las instituciones de la Emperatriz María o en aduanas. Pero la remuneración tenía que ser forzosamente de 5.000. Y él había de salir de su ministerio, donde no sabían apreciarle en lo que valía. Iván Ilich vio coronado su viaje por un éxito sorprendente, inesperado. En Kursk tomaba asiento en el vagón de primera clase. Fue F.S. Ilin, un conocido suyo, quien le comunicó una noticia de última hora. El gobernador de la provincia acababa de recibir un telegrama por el que se le anunciaba un cambio inmediato de titular en el ministerio. Para el puesto de Piotr Ivanovich, nombraría a Iván Semyonovich. El cambio previsto, aparte de su trascendencia para Rusia, tenía singular importancia para Iván Ilich, dado que situaba en un primer plano a un nuevo personaje, Piotr Petrovich, y, por lo visto, a su amigo Zahar Ivanovich. El cambio resultaba en alto grado favorable para Iván Ilich. Zahar Ivanovich era camarada y amigo suyo. En Moscú, la noticia se confirmó. Al llegar a San Petersburgo, Iván Ilich buscó a Zahar Ivanovich, quien le prometió un buen destino en su anterior Ministerio de Justicia. Una semana más tarde, Iván Ilich telegrafió a su esposa: Zahar puesto Miller, recibiré nombramiento en primer informe. Gracias a este cambio de personas, Iván Ilich obtuvo en su propio ministerio tal destino que le situó dos grados más altos que sus camaradas: 5.000 rublos de sueldo y 3.500 para el traslado. Quedó olvidado por completo el despacho hacia sus antiguos enemigos y hacia el ministerio todo. Iván Ilich se sentía plenamente feliz. Regresó a la aldea alegre y satisfecho como no estaba desde hacía tiempo. Praskovia Feodorovna también se alegró y concluyeron un armisticio. Iván Ilich contó de qué modo había sido agasajado en San Petersburgo, cómo había quedado avergonzados todos sus enemigos que ahora se rebajaban ante él, cómo le envidiaban su posición, e hizo hincapié sobre todo en lo mucho que todos le estimaban en San Petersburgo. Praskovia Feodorovna le escuchó e hizo como si lo creyera todo. No le contradijo en lo más mínimo y se limitó a hacer planes para establecerse en la nueva ciudad.
a dónde iban a trasladarse. Iván Ilich comprobó, satisfecho, que tales planes coincidían con los suyos. Eran sus propios planes, y que, de nuevo, su vida quebrada estaba recobrando su auténtico carácter, el carácter que le era propio, de vida agradable y decorosa. Iván Ilich permaneció poco tiempo en la aldea. El 10 de septiembre debía tomar posesión de su nuevo cargo. Necesitaba, además, tiempo para organizarse en el nuevo lugar. Debía trasladarlo todo de la provincia, hacer compras y ordenar aún muchas cosas. En una palabra, tenía que instalarse tal como lo había decidido en su fuero interno, lo cual coincidía casi con exactitud con lo que había decidido para sus adentros Praskovia Fyodorovna. Después que las cosas se habían resuelto tan favorablemente, cuando sus objetivos concordaban con los de su esposa y, además, vivían poco juntos, se sintieron tan unidos como no lo habían estado desde los primeros años de su vida matrimonial. Iván Ilich pensaba llevarse a la familia enseguida, más la hermana y el cuñado, que de pronto se mostraron particularmente amables y afectuosos respecto a Iván Ilich y a su familia. Insistieron tanto en que no lo hiciera que éste partió solo. Iván Ilich se fue y ni un instante le abandonó aquel alegre estado de ánimo fruto de sus éxitos y de su buena inteligencia con la esposa. Lo uno favorecía al otro. Encontró una magnífica vivienda, tal como la soñaban marido y mujer. Tenía salas de recepción al viejo estilo, amplias y altas, un despacho enorme y cómodo, habitaciones para la esposa y la hija, sala de estudio para el hijo. Parecía que todo había sido ideado expresamente para ellos. El propio Iván Ilich se preocupó de la instalación, recogió el empapelado, compró algunos muebles, sobre todo de viejo estilo, que, a su juicio, poseían un aire de especial dignidad. Eligió el tapizado y todo fue creciendo, aumentando, hasta acercarse al ideal que él se había forjado. Cuando tuvo el alojamiento medio arreglado, se dio cuenta de que sus disposiciones iban a darle mejor resultado de lo que él mismo esperaba. Comprendió que, cuando todo estuviera arreglado, resultaría sumamente digno, elegante, lejos de toda vulgaridad. Al dormirse, se imaginaba cómo sería la sala. Al contemplar el recibidor aún no terminado, ya veía la chimenea, la pantalla, la vitrina, las pequeñas sillas dispersas, los platos y platitos colgados en las paredes y los bronces, como si cada cosa estuviera en su sitio. Se alegraba pensando en la sorpresa que tendría su esposa y su hija, que tampoco carecían de buen gusto para tales cosas y que no esperaban ver nada semejante. Pudo encontrar y, sobre todo, adquirir a buen precio objetos viejos que conferían al asunto un aire de singular nobleza. En sus cartas presentaba, adrede, las cosas peor de lo que eran, para que la sorpresa fuera luego mayor. ¿Qué te pasó, gorda? En sus cartas presentaba adrede las cosas peor de lo que eran, para que la sorpresa fuera luego mayor. Todo ello le absorbía de tal modo que, incluso su nuevo destino, por el que sentía tanta inclinación, le ocupaba menos de lo que él había creído. Durante las sesiones tenía momentos de distracción. Se quedaba pensando cómo pondría la parte superior de las cortinas, si con volantes lisos o drapeados. Estaba tan embebido en estas preocupaciones que él mismo a menudo arrastraba los muebles de un lugar a otro para ver cómo quedaban mejor situados, y colgaba los cortinones de una u otra manera. Una vez subió a la escalerita para mostrar al tardo empapelador de qué modo quería que colgara una cortina. Tropezó y perdió pie, pero como era hombre fuerte y ágil, se sostuvo y no solo se dio un golpe a un costado contra el pomo de la ventana. El golpe le dolió, mas pasó pronto. Durante todo este tiempo, Iván Ilich se sintió particularmente alegre y sano. Escribió: parece como si me hubieran quitado 15 años de encima. Creía terminar en septiembre, pero estuve ocupado con la instalación de la casa hasta mediados de octubre. Pero quedó todo magníficamente bien. No solo lo decía él, sino que lo afirmaban cuantos lo veían. En realidad, era lo mismo que suele haber en todas las casas de personas que no son muy ricas,
pero que quieren parecerse a los ricos, con lo cual solo logran parecerse entre sí. Cortinones, muebles de ébano, flores, tapices y bronces, oscuros y brillantes, todo cuanto hacen cierta clase de personas a fin de parecerse a todas las personas de cierta clase. El parecido era tanto que nada llamaba la atención, pero a Iván Ilich todo aquello le parecía algo muy singular. Cuando fue a recibir a la familia en la estación de ferrocarril, la llevó a su vivienda iluminada. El lacayo con corbata blanca les abrió la puerta del vestíbulo adornado con flores y luego entraron en el recibidor y en el despacho. Y todo era exclamaciones de satisfacción. Él se sintió profundamente feliz. Les enseñaba todos los rincones. Se bebía las alabanzas que le dirigían y resplandecía de satisfacción. Aquella misma tarde, mientras tomaba el té, Praskovia Feodorovna le preguntó, como de pasada, de qué modo había caído. Él se rió y les mostró, remedándolo, cómo había volado de la escalera y cómo se había asustado del empapelador. No en vano soy un gimnasta. Otro se habría matado, pero yo no me di más que un pequeño golpe aquí. Cuando aprieto, duele, pero ya va pasando. No es más que un cardenal. Empezaron a vivir en el nuevo edificio, donde, como siempre, cuando se acostumbraron encontraron que no faltaba más que una habitación. Vivían con el nuevo sueldo al que, como siempre, no faltaba más que un poquitín, algo así como unos 500 rublos. Y se sentían muy bien. Gozaron sobre todo de bienestar al principio, cuando aún no estaba todo completamente arreglado. Y hacía falta atender a los detalles. Comprar algunas cosas, hacer un encargo, cambiar de sitio un objeto, acomodar otro. Había, es cierto, algunas divergencias entre marido y mujer. Había, es cierto, algunas divergencias entre marido y mujer, pero ambos estaban tan contentos y el quehacer era tanto que todo pasaba sin grandes altercados. Cuando ya no hubo nada que arreglar, empezaron a sentirse un poco aburridos y era como si les faltara algo. Pero entonces ya habían trabado algunas amistades, habían adquirido determinados hábitos y se llenaron los huecos de la vida. Iván Ilich, después de pasar la mañana en el Palacio de Justicia, volvía a la hora de comer. Al principio su estado de ánimo era bueno, si bien sufría algo precisamente a causa de la vivienda. Cualquier mancha en el mantel, en el tapizado de los muebles, el cordón roto de una cortina, le irritaban. Había trabajado tanto en la instalación que el menor desperfecto le dolía. Más su vida se deslizaba en general, tal como, según su credo, debía transcurrir, suave, agradable y decorosamente. Se levantaba a las 9, tomaba el café, leía el periódico, se ponía luego el uniforme de media gala y se iba al Palacio de Justicia. Allí era ya un canjilón, en la rueda de su trabajo, y enseguida ocupaba su lugar en el engranaje. Le esperaban los solicitantes, los informes a la Cancillería, la propia Cancillería, las sesiones públicas y de trámite. De todo ello había que saber excluir las facetas crudas y las palpitantes que alteran siempre el curso regular de las causas judiciales. Era necesario evitar con las personas toda clase de relaciones que no fueran las oficiales. El motivo de las relaciones había de ser oficial, y las relaciones en sí debían ser exclusivamente del mismo orden. Por ejemplo, se presenta un individuo y desea enterarse de alguna cosa. En su calidad de persona, Iván Ilich no ocupa ningún cargo y no puede relacionarse de ningún modo con tal individuo. Más si existe alguna relación entre dicho individuo y el cargo que Iván Ilich desempeña. Relación que pueda expresarse en un papel conmembrante, en este caso en el marco de las relaciones aludidas. Iván Ilich hace todo, absolutamente todo lo que puede, con una actitud que tiene algo de humana y benévola, es decir, respetuosa. No bien se acaba la relación oficial, se termina. Asimismo, toda relación. Iván Ilich era un virtuoso en el arte de separar lo oficial evitando que se mezclara con ello la auténtica vida. Llegó, en este sentido, tan lejos, gracias a su larga práctica y a sus extraordinarios dotes, que a veces se permitía el lujo de mezclar lo humano y lo oficial, como bromeando. Se lo permitía porque notaba que le bastaban las fuerzas para volver a separar lo oficial, siempre que lo estimara necesario, arrojando por la borda lo humano. Esto sabía hacerlo Iván Ilich, no solo con sencillez, de modo agradable y correcto, sino incluso con rara perfección. Durante los descansos,
fumaba, bebía té, conversaba un poco sobre política, otro poco sobre los asuntos generales, algo sobre cartas y mucho acerca de los nombramientos. Regresaba a su casa fatigado, pero con la sensación del virtuoso que ha ejecutado perfectamente su parte, uno de los primeros violines de la orquesta. En casa, su hija había salido a alguna parte con su madre o tenía alguna visita. El hijo estaba en el gimnasio, preparando las lecciones con un maestro particular o estudiaba concienzudamente las materias que en el gimnasio enseñaban. Todo iba bien. Después de la comida, si no había huéspedes, Iván Ilich leía a veces algún libro del que se hablara mucho. Y por la tarde se ocupaba del trabajo. Es decir, leía expedientes, consultaba el texto de las leyes, confrontaba las declaraciones y las relaciones con dichas leyes. Esta ocupación ni le aburría ni le divertía. Resultaba aburrida cuando habría podido jugar al whist, pero de no ser así, aquello a pesar de todo resultaba preferible a permanecer sin hacer nada o estar sentado con la esposa. Lo que satisfacía de verdad a Iván Ilich eran las pequeñas comidas a las que invitaba a damas y caballeros de elevada posición social, y el tiempo pasado con ellos, en todo parecido al modo de pasar el tiempo de estas personas. De la misma manera que el recibidor de Iván Ilich se parecía a todos los recibidores. Una vez organizaron incluso una velada y baile. Iván Ilich estaba tan contento y todo salió muy bien. Más se disgustó con su mujer a causa de las tartas y de los bombones. Praskovia Fyodorovna tenía un plan. Iván Ilich, a su vez, insistió en encargarlo todo en una pastelería de lujo y quiso que hubiera muchas tartas. La disputa se produjo porque quedaron tartas y la cuenta de la pastelería subió a 45 rublos. La agarrada fue grande y desagradable. Praskovia Fyodorovna lo llamó estúpido, amargado. Él se puso las manos en la cabeza y, lleno de cólera, dijo algo acerca del divorcio. Pero la velada resultó alegre. Asistió la flor y nata de la sociedad. Iván Ilich bailó con la princesa Trufonova, hermana de la que se hizo famosa creando la sociedad Llévate mi pena. ¿Qué hace ahí? ¿Vas a salir? Gorda también, gorda. ¿Dónde fue? ¿Dónde tu cosa? Asistió a la flor y nata de la sociedad. Iván Ilich bailó con la princesa Trufonova, hermana de la que se hizo famosa creando la sociedad Llévate mi pena. Las alegrías que le proporcionaba su cargo halagaban su amor propio. Las satisfacciones sociales eran lisonja para su vanidad. Más a las auténticas alegrías de Iván Ilich eran las que le deparaba jugar al whist. Iván Ilich se confesaba que después de todo lo ocurrido, después de todos los acontecimientos desagradables de su vida, su mayor placer era reunirse con buenos jugadores, con compañeros poco amigos de dar voces, y echar unas partidas de whist. La alegría que ello le causaba era como una luz brillante frente a todo lo demás. Tenían que ser forzosamente 4, y llevar un juego inteligente, con seriedad. Terminado el juego, cenaban y bebían un vaso de vino, después de tales partidas, sobre todo cuando obtenían alguna pequeña ganancia. Iván Ilich se acostaba a dormir en un estado de ánimo excelente. Así transcurrían sus vidas. Se relacionaba con los mejores de la sociedad. Recibían en su casa a gente importante y a gente joven. En lo tocante al círculo de sus conocidos, las opiniones de marido, mujer e hija coincidían en absoluto. Sin necesidad de acuerdo previo, los tres procuraban sacudirse de encima, del mismo modo, a amigos y parientes de toda la haya que acudían, salameros, al recibidor de paredes adornadas con platitos japoneses. Pronto estos amigos importunos dejaron de acercarse y los Golovin se relacionaron solamente con lo mejor de la ciudad. Los jóvenes hacían la corte a Lisa y Petrishev, hijo de Dmitri Ivanovich Petrishev, y heredero único de su fortuna. Juez de instrucción, se mostró tan asiduo
que Ivanich habló ya con Praskovia Fyodorovna de si no convendría acompañarlos a pasear en Troika, o bien organizar alguna velada. Así vivían. Todo seguía del mismo modo, sin cambios, e iba muy bien.